Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los relatos quizá más breves, pero a la vez más sísmicos de toda la cultura occidental. Tenemos delante el texto bíblico sobre los dos primeros hermanos, Caín y Abel, y la misión, yo creo, es clara: ir más allá de la idea del primer asesinato para entender por qué ocurrió, qué significó de verdad y, sobre todo, por qué esta historia tan antigua sigue resonando con una fuerza tan brutal. ¿Qué había detrás de esa ofrenda que fue rechazada? ¿Qué es realmente la famosa marca de Caín? ¿Y qué nos dice sobre cómo nació la civilización? Vale, vamos a desgranar esto. Es que es la historia perfecta para empezar. Parece sencilla, ¿no? Casi un cuento infantil sobre los celos, pero en apenas 20 versículos condensa preguntas sobre la justicia, la naturaleza del mal, la responsabilidad, el progreso. Es de una densidad casi increíble. Y esa densidad de la que hablas es lo que la hace tan maleable. Es por eso que ha sido interpretada de tantísimas maneras a lo largo de la historia. Exactamente. Cada frase, casi cada palabra, abre un universo de debate. Y todo empieza con un escenario que parece muy pacífico. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín, que es agricultor, y Abel, pastor. Dos formas de vida, dos profesiones que definen a la humanidad. Y entonces llega el momento que lo cambia todo: las ofrendas a Dios. El texto es muy escueto, pero a la vez muy específico. Caín trae del fruto de la tierra. Abel, en cambio, ofrece de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. El resultado es fulminante. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y aquí llega la primera gran pregunta: ¿por qué? ¿Qué tenía de malo la ofrenda de Caín? Y es interesante porque a lo largo de los siglos los rabinos y teólogos se han hecho exactamente esa misma pregunta. A ver, hay como dos grandes corrientes de interpretación. Algunos, más antiguos, sostienen que el problema era el qué. O sea, una ofrenda vegetal era, por naturaleza, inferior a un sacrificio de sangre, que implica vida. Pero hay otra visión, quizá más psicológica, más moderna, que dice que el texto nos empuja a ignorar la ofrenda para centrarnos en el cómo, en la actitud. La ofrenda de Abel se describe con esmero, fíjate, los primogénitos, la grosura, es decir, lo mejor de lo mejor, mientras que la de Caín parece genérica, como si cumpliera el trámite sin más. El problema no estaba en sus verduras, sino en su corazón. O sea que el texto nos obliga a meternos en la cabeza de Caín. Y su reacción es inmediata y muy humana. Dice: «Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante». Casi le puedes ver la cara, ¿verdad? Ese gesto torcido por la rabia, la humillación, el resentimiento. Es una imagen potentísima, pero lo realmente fascinante es que la historia no acaba ahí. Dios no se limita a decir: «No me gusta tu ofrenda, adiós». No, interviene, habla con Caín, le pregunta directamente: ¿por qué te has ensañado? Le está dando una oportunidad para que reflexione, para que verbalice su emoción y la controle. Y justo después viene una advertencia que es, para mí, el centro neurálgico de todo el relato. Cito textualmente: «Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Es la primera vez que aparece la palabra pecado y se describe como una bestia. Es una personificación brutal. El pecado no es un concepto abstracto, es una criatura agazapada en la puerta esperando el momento de saltar. Casi como un depredador. Exacto. Y la segunda parte de la frase es, si cabe, más importante. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo: esa bestia te desea, quiere poseerte, pero tú tienes el poder de dominarla. Es la formulación más clara del libre albedrío y la responsabilidad personal que te puedas encontrar. La tentación es real, el impulso violento existe, pero la decisión final es tuya. Pero no elige dominarlo. El texto narra el desenlace con una frialdad que pone los pelos de punta. Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Sin más, sin detalles. Un acto seco, brutal y definitivo. La bestia entró. Esa sobriedad lo hace aún más terrible, sí. Y el diálogo que sigue es posiblemente uno de los más trascendentales de la literatura. Dios vuelve a aparecer, no con una acusación, sino con otra pregunta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Eso es. Y la respuesta de Caín: no sé, soy yo guarda de mi hermano.
Es una frase que hemos oído 1000 veces, pero al leerla en su contexto es de un cinismo y un desafío absolutos. Totalmente, porque no es solo una mentira para cubrirse las espaldas, es algo mucho más profundo. Es la ruptura consciente y verbal del vínculo fraternal. Es la negación de la responsabilidad más básica que tenemos hacia los demás. La pregunta retórica, ¿soy yo el guardián de mi hermano?, da por hecho que la respuesta es no. Y ese no es la esencia moral de su crimen. Es el nacimiento del individualismo más radical y destructivo. La respuesta de Dios a esto no es sé que mientes. Es pura poesía trágica. Dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa imagen es increíblemente poderosa. Es que lo cambia todo. La sangre derramada no es silenciosa. Tiene voz, clama. Y no clama al cielo, clama desde la tierra. La propia creación, el suelo que Caín labra, se convierte en testigo y en parte ofendida. La violencia contra un ser humano es una herida en el tejido mismo del mundo. A partir de ahí llega el castigo, que está perfectamente conectado con todo lo anterior. La maldición viene de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre. Su trabajo como agricultor se vuelve estéril, no te volverá a dar su fuerza, y su destino social queda sellado. Errante y extranjero serás en la tierra, es un exilio total. Una alienación completa, alienado de su vocación, de la naturaleza y de la sociedad. Lo ha roto todo, y ahora está condenado a vivir en esa ruptura, sin un lugar al que pertenecer. Y es aquí donde la actitud de Caín cambia. Ya no hay desafío, hay pánico. Grita, grande es mi iniquidad para ser perdonada, y expresa un miedo muy concreto. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Teme que el ciclo de violencia que él ha empezado se vuelva contra él. Y aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de la gente no espera. La lógica nos diría ojo por ojo, quien a hierro mata, a hierro muere. Pero Dios hace justo lo contrario. Espera, un momento. Eso me rompe los esquemas. Siempre he oído la expresión la marca de Caín como una señal de vergüenza, algo para señalarlo como un paria, un asesino. ¿Me estás diciendo que el texto original la presenta como un escudo protector? Exactamente, esa es la paradoja. La respuesta de Dios al miedo de Caín es, cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y para que quede claro, el texto añade que puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. O sea... La marca no es para identificarlo como asesino y que lo maten. Es para identificarlo como alguien bajo protección divina y que no lo maten. Es alucinante. Entonces, ¿no es una marca de vergüenza, sino un freno a la venganza? Es un acto explícito para romper la espiral de violencia. La justicia divina castiga a Caín con el exilio, sí, pero prohíbe la justicia humana de la sangre por sangre. Es un intento de contener el mal, no de aniquilar al pecador. Es una idea de justicia, digamos, restaurativa, no puramente punitiva, en el mismo origen de todo. Así que tenemos a Caín, maldito a ser un errante y extranjero, pero protegido por Dios. Uno esperaría que su historia terminara ahí, vagando en solitario. Pero el texto nos da un giro completamente paradójico, ¿no es así? ¿Qué hace el primer exiliado? Pues hace lo más antierrante que se pueda imaginar. Edificó una ciudad. El primer asesino, el hombre alienado de la comunidad, es el fundador de la primera estructura comunitaria. La civilización, en este relato, nace de la sangre, del exilio y de la necesidad de construir un nuevo lugar al que pertenecer, ya que el original ha sido profanado. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El relato sigue su genealogía y vemos un auténtico estallido de creatividad y progreso. Llegamos a su descendiente Lamech y a sus hijos. Sí, el texto se detiene a enumerar los logros de esta generación. De uno de sus hijos, Jabal, se dice que es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El origen de la ganadería organizada. Su hermano es Jubal, padre de todos los que manejan arpa y órgano. Es el nacimiento de la música, del arte. Y el hijo de la otra esposa, Tubal-Caín, es el acicalador de toda obra de metal y de hierro. Es el padre de la metalurgia, de la tecnología, de las herramientas y, por supuesto, de las armas. En una sola generación, la línea de Caín ha inventado la ganadería, el arte y la tecnología. Un progreso espectacular. Es la explosión de la cultura humana. Podríamos pensar que la historia celebra este avance, pero el texto es mucho más oscuro. Justo después de presentarnos a estos pioneros, nos muestra el alma de su padre, Lamech.
y lo hace a través de una canción que le canta a sus esposas. Es escalofriante. Lemec dice: Ada y Zila, oíd mi voz, que varón mataré por mi herida, y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lemec en verdad 70 veces 7 lo será. Es una declaración de una arrogancia y una violencia sin límites. No solo se jacta de haber matado a un joven por una simple herida, sino que toma la protección divina que se le dio a Caín como un límite y la convierte en una licencia para la venganza desproporcionada. Si la justicia por Caín era 7 veces, la suya será 70 veces 7. Es la perversión total de la justicia divina, convertida en un cheque en blanco para su propia brutalidad. En apenas unas pocas generaciones se pasa de un asesinato por envidia seguido de remordimiento y miedo a un hombre que compone una canción sobre su propia violencia. La escala se ha disparado por completo y la conexión es directa y deliberada. La misma generación que aprende a forjar el bronce y el hierro, aprende a forjar armas más letales. La misma que crea el arte y la música, la usa para cantar a su propio ego y a su capacidad de matar. El texto parece sugerir una idea muy incómoda, que el progreso técnico y cultural no solo no garantiza el progreso moral, sino que puede ir de la mano de una mayor arrogancia y una escalada de la violencia. Para cerrar, la narración vuelve a Adán y Eva, que tienen un tercer hijo, Seth. Eva dice que Dios le ha sustituido otra simiente en lugar de Abel. Es como un intento de reiniciar la historia, de restaurar la línea que fue truncada. Es un contrapunto necesario. Y el pasaje termina con un versículo final que es la clave de todo. A Seth también le nace un hijo, Enos. Y en ese momento, dice el texto, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. O, como se traduce a menudo, comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Y qué significa exactamente invocar el nombre de Dios en este contexto? No es que no creyeran en él antes, ¿no? No, claro. Sugiere algo nuevo. El inicio de la religión organizada, del culto comunitario, de la oración pública. Es el nacimiento de la espiritualidad como un acto social consciente, y se presenta en oposición directa a la autosuficiencia violenta de Lamech. Mientras la línea de Caín construye ciudades, forja metales y canta a la venganza, la línea de Set empieza a construir una relación comunitaria con lo divino. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final del análisis, la historia de Caín y Abel es mucho más que un crimen pasional. Es un drama psicológico sobre la envidia, una lección sobre la libertad y la responsabilidad y una reflexión sobre la justicia que castiga pero también protege. Y sobre todo, es una historia sobre el origen de 2 caminos para la humanidad. Exacto. El texto no ofrece una solución, sino que plantea una tensión fundamental que sigue vigente hoy. Por un lado, la trayectoria de Caín, la del progreso material, la innovación tecnológica, la creación de ciudades y de arte, pero que lleva inseparablemente unida la semilla de la arrogancia y una espiral de violencia cada vez mayor. Por otro, la trayectoria de Seth, menos espectacular, sin logros técnicos escritos, pero que representa la búsqueda de la conexión, de la espiritualidad y de la comunidad bajo un orden trascendente. La historia nos deja con esas 2 sendas que nacen de la primera familia y se bifurcan hacia el futuro. Lo que nos deja con un pensamiento final para la reflexión. El texto presenta al primer asesino, Caín, no solo como un paria, sino como el fundador de la primera ciudad y el antepasado de los creadores de la música y la tecnología. ¿Qué nos sugiere esta narrativa sobre la naturaleza misma del progreso y la civilización? ¿Nos está diciendo que la creatividad humana y nuestra capacidad para la violencia son, desde el principio de los tiempos, 2 caras de la misma moneda? ¿Que cada avance, desde la forja de Tubal-Caín hasta la inteligencia artificial, lleva consigo el eco arrogante de la canción de Lamech?